Señor, gracias te damos por tu amor, tu gracia, tu bendición, tu provisión para tener esta reunión. Gracias por nuevamente, gracias por el lugar que nos has permitido tener durante estos días. Qué maravilloso es recordar que tú creaste el universo tal y como Génesis 1:1 lo dice, y podemos deleitarnos y podemos tener esta idea clara de que tú eres el creador y el sustentador de todas las cosas. Qué maravilloso es poder agradecerte por el don, las capacidades, el ministerio, los talentos diversos que tenemos en tu pueblo y también la disposición de cada uno de mis hermanos para servir. Qué alegría poder servir la mesa espiritual y poder también recibir del pan espiritual que tú has compartido para con nosotros estos días, y también qué maravillosa oportunidad la que tenemos de en tu misericordia poder ser fortalecidos los unos a los otros, poder escuchar lo que tú estás haciendo en el corazón de mis hermanos, escuchar la manera como estás tratando o confrontando sus corazones, nos conmueve, nos alimenta, nos alienta y nos permite tener esta gratitud delante de ti siempre. Así que te adoramos por ello en esta hora y te damos gracias. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, yo voy a terminar el listado que inicié el día de ayer para hablar de estos pecados que pudieran ser pecados respetables, pecados que hemos tolerado dentro de nuestro corazón, pero no porque los hemos tolerado dejan de ser pecados. Y voy a iniciar con la cita que inicié el día de ayer, siendo que Dios es santo, todo santo, solo santo, completamente santo y siempre santo. Así el pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. Entonces nuestra realidad es, Dios es santo, el hombre es un pecador. Dios es santo, yo sigo teniendo un gran problema con el pecado de este lado de la eternidad. Entonces, solamente recorrimos o escuchamos de estos 5 pecados. Impiedad. La impiedad es este pecado que me hace no contemplar o no considerar a Dios en el día a día. Es este pecado por el cual yo asumo que puedo despertar, que puedo ir a trabajar, que puedo gozar de todas las bendiciones que Dios comparte conmigo, pero yo no estoy dispuesto a glorificar o a exaltar a Dios por lo que Él está obrando en nuestras vidas. Y el recordatorio de Pablo a Timoteo es: ejercítate para la piedad. Número 2, la ansiedad y la preocupación, este pecado con el que todos bregamos. Nos preocupamos de cosas por las que no nos deberíamos preocupar, sufrimos ansiedad de cosas por las que no deberíamos sufrir ansiedad, finalmente para darnos cuenta que la agenda de Dios es única y la agenda de Dios se va a llevar a cabo en nuestras vidas de una manera clara y firme. Número 3, hablamos de la falta de contentamiento y de cómo esa falta de contentamiento nos lleva a no estar agradecidos con Dios. A pesar de las bendiciones, los recursos, las personas, la ayuda espiritual, podemos tener falta de contentamiento, ¿no? Ah, he platicado con 2 personas, una de esas personas me dijo lo siguiente: me di cuenta que soy ingrato. Bueno, pues qué bueno, si ya sirvió, si ya sirvió el mensaje para que pudieras entender que no eres 100% practicante de la gratitud, qué bueno, gloria a Dios. Pero también se acercó otra persona y me dijo lo siguiente: me he dado cuenta que yo he ido por años a la congregación y nunca me he tomado el tiempo para decir gracias por el alimento espiritual. Bueno, qué bueno que eso funciona así para ti. Qué bueno que puedes tener expectativas claras en tu propia vida de que posiblemente estás falto de contentamiento o falto de gratitud. Número 4 es ingratitud. Número 5, terminamos ayer hablando del orgullo y dije que hay 4 manifestaciones de ese orgullo. El orgullo moral, que significa yo me considero mejor que los demás, yo me considero más sabio que los demás, yo me considero que soy un gigante espiritual y todos los demás son enanos. Número 2, el orgullo doctrinal, que nos lleva a pensar que lo que yo creo es la mejor teología, tengo la mejor doctrina, tengo la mejor hermenéutica, tengo la mejor forma interpretativa y tenemos que cuidarnos de ello. Número 3, orgullo por éxitos,
la razón de que mientras yo creo que más éxitos estoy teniendo en la vida, pueden ser de índole matrimonial, familiar, pueden ser de índole laboral, pueden ser de índole incluso espiritual, ¿no? Este, ah, no sé, por ejemplo, un pastor que llegó a una congregación donde había 100 miembros y resulta que a la vuelta de un año hay 1000, ese pastor va a tener un problema con el orgullo en el éxito, porque va a pensar que él es tan buen pastor que en un año pudo ganar 900. Tenemos que bregar con esto, hermanos. Y bueno, yo se los he dicho mucho en los últimos meses, cuando yo empecé a indagar en mi propio corazón y cuando yo empecé a estudiar todo este tema, me di cuenta, y sobre todo cuando llegué a Génesis 4, me di cuenta que los pastores tenemos tremendos problemas de orgullo cuando no sabemos qué hacer cuando otros hermanos que están sirviendo al Señor, cuando otros hermanos que están en la misma labor que nosotros estamos haciendo, el Señor los está bendiciendo con algún tipo de éxito. Mencioné ese de crecimiento en una iglesia, pero puede haber otro tipo. Y yo les he dicho, y creo que mayormente lo he dicho en jueves, cuando me di cuenta de eso, entonces tuve que empezar a hacer llamadas, tuve que empezar a hablar con otros pastores y decir felicidades por lo que estás alcanzando, felicidades por la manera como Dios está bendiciendo o está visitando a tu congregación. ¿Por qué? Porque me di cuenta que tenía que remar contra la corriente yo mismo. Y número 4, el orgullo por un espíritu independiente. Esta idea que me lleva a creer que yo no necesito someterme a autoridad pastoral o a enseñanzas que otros hermanos pueden darme, este espíritu que me hace ver que yo lo sé todo y que yo puedo ir por la vida sin necesidad de que alguien me enseñe algo. He llegado a entender que aún de los errores de otras personas hay mucho que podemos aprender. Cuando vemos que un hermano se equivoca, tú tienes dos alternativas. O lo vas a juzgar y vas a hacer añicos del árbol caído, o vas a aprender la lección que eso te deja para tu propia vida, para decir no quiero llegar allí, no quiero estar en ese punto. Número 6, vayamos nuevamente a descubrir más de nuestro corazón. Egoísmo. Egoísmo. Podemos dar evidencia de este pecado cuando hablamos de nuestros intereses, nuestro tiempo, nuestro dinero, y entonces llegamos a ser desconsiderados con otros. Esta idea clara de cómo manifiesto esta idea, yo creo que Pablo nos ayuda a entenderlo en 2 Corintios 8:9, cuando él dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En otras palabras, el autor del universo, el rey de reyes, el señor de señores, quien de acuerdo a Filipenses 2 tomó forma humana, no se consideró a sí mismo, sino que se humilló y se humilló hasta la muerte de cruz, está haciendo eso libre de una idea de mis intereses se van a ver afectados si yo hago eso. El egoísmo es algo que está pegado a nuestro corazón. Bueno, no solo el egoísmo, todos estos pecados que estamos señalando están pegados a nuestro corazón como cochambre. ¿Han visto esta parte de nuestras cocinas? Yo sé que en su cocina no, pero en algunas cocinas que me ha tocado ver, ahí en el área donde está la estufa o donde está la campana, suele hacerse una, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Una costra? Una costra de mugre o de cosas que se van pegando allí. Y yo quiero que pienses en estos pecados como eso. Si pudiéramos ver, si tú pudieras ver mi corazón, seguramente verías estas costras que están allí. Si yo pudiera ver el tuyo, no lo quiero ver, pero si pudiera verlo, me voy a encontrar con estas costras también, porque están sumamente adheridos a nuestro corazón. Entonces el egoísmo es algo que está ahí cuando yo veo que alguien prospera con estos temas, intereses, tiempo, dinero, cuando yo veo que alguien está prosperando en su familia, puede surgir este egoísmo, puede surgir esta idea, yo le llamé a eso cuando prediqué Génesis 4, esta ambición egoísta.
Esta idea de yo quisiera tener esto. Sí, hermano, pero a lo mejor tienes mejor cosas que lo que estás viendo. Ah, creo que Benjamín lo dijo la primera noche, y si no lo dijo la primera noche, posiblemente platicando con él lo dijimos, pero el césped se ve más verde en el jardín de otras personas. El césped se ve más verde en el jardín de otras personas, aunque tú también lo tengas. Eso es el egoísmo, es ver cómo otras personas están posiblemente alcanzando cierto éxito y yo desear eso, yo desear el talento, el don, la gracia que Dios le ha dado a una persona. Eso termina carcomiendo el alma, eso termina destruyendo el alma. La única manera de remar contra corriente en este particular es interesarnos por otros, no estar ensimismados. Interésate en otras personas. Busca otras personas. Busca otras personas. Cuando déjame abrir mi corazón un poquito en ese sentido. Cuando yo estoy siendo desalentado en algún área de mi vida, yo he encontrado una manera de animarme a mí mismo sin tener que salir de mi cuarto. Una es buscar al Señor, sí, claramente. Otra es tomar el teléfono y hablarle a un pastor. Y cuando le hablo a ese pastor, entonces le digo, hola, ¿cómo estás? He estado pensando en ti, he estado orando por ti, quisiera saber si hay algo en lo que yo pueda ayudarte. Cada vez que yo hago eso, entonces el Señor me recuerda algo. No estás solo en este camino, hay gente que está pasando por cosas peores que tú. Entonces yo comienzo a escuchar a este pastor. Cuando yo comienzo a escuchar a este pastor, yo me doy cuenta de la dinámica en la que ellos se encuentran y yo termino orando por este pastor, pero casi casi acá en mi mente estoy diciendo, Señor, gracias que me acabas de recordar la gran bendición que hay en no ensimismarme, en no pensar que la vida se trata de mí, sino que se trata de otra persona. Regularmente cuando yo digo amén, entonces la respuesta de estos hermanos míos es, gracias por hablarme, gracias por obedecer al Señor, gracias por ser sensible al Señor. Y algunas veces les he dicho, si tú supieras la razón por la que yo te estoy hablando, tú no me darías las gracias. ¿Sí lo ven? Y luego bajo y le comparto a mi esposa lo que acaba de pasar y ella me da palabras de aliento donde yo encuentro, bueno, hay una posibilidad de salir de la arena del egoísmo cuando dejas de pensar en ti mismo. ¿De quién aprendemos eso? ¿De dónde aprendemos eso? Bueno, Pablo claramente nos dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre. Se hizo pobre. Así que muchos de nosotros no llegamos a creer que practicamos este pecado, el egoísmo, pero un examen real de este tema nos llevaría a entendernos, ¿somos egoístas si el mundo gira alrededor de ti? Hermano, de este lado de la eternidad todos tenemos dolor, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero hay quien sufre más que nosotros. De este lado de la eternidad podemos tener ansiedad, pero hay quien tiene verdadera, o sea, hay quien sí tiene una justificación para tener más ansiedad que tú. Yo le digo a mi esposa, cuando hay que sacar algo a la basura o cuando hay que tirar algo de la casa, yo le digo a mi esposa, mira, vamos a dejarlo en una bolsa diferente de la basura o vamos a ponerlo así. Es cuestión de tiempo para que se vaya. Bueno, cambié mi silla de escritorio porque ya era necesario que cambiara mi silla de escritorio. La tuve en un rincón de la casa por un tiempo diciéndome, me la voy a llevar a tirar. Finalmente me di cuenta que no me la iba a llevar a tirar y le di raite allá afuera donde colocamos la basura. 10 minutos y ya no estaba. Entonces tú puedes estar pensando, esta silla ya no sirve para nada, me voy a molar la cintura, me voy a molar la espalda, pero resulta que afuera hay gente que sí tiene necesidad de ello. Entonces, ¿cómo remamos contra el egoísmo? Necesitas dejar de pensar en ti,
necesitas pensar de estar ensimismado y necesitas comenzar a bendecir a otra gente en cosas bien sencillas y bien prácticas. Número 7, falta de dominio propio. Dice Proverbios 25-28, como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. El hombre que no domina su espíritu. Se dice de el rey Saúl que pudo conquistar a sus enemigos, que pudo conquistar otros reinos, pero Saúl nunca pudo conquistar su propio corazón, su propio ser. Y eso nos debe poner a temblar en el sentido de que esto puede ser una realidad para nosotros. Podemos conquistar otras cosas. En su misericordia el Señor puede darnos la influencia para afectar a otras familias, para bendecir a otra gente, para bendecir a otras personas en alguna área diferente. Puede ser muy diferente en nuestro mérito o en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que recordar que el hombre que no domina su espíritu, que el hombre que no tiene dominio propio sobre sí mismo, es como una ciudad invadida, sin muralla, es como una ciudadela que está abierta para que otros vengan y la dominen. Una persona que no ejercita dominio propio queda expuesta tremendamente a todo tipo de tentación. Y yo sé que cuando pensamos en dominio propio, inmediatamente nuestra mente tiende al aspecto o al área sexual. Pero necesito decirte que el área sexual no es la única área donde nosotros necesitamos ejercitar dominio propio. ¿Pueden pensar en otra área rápidamente donde deberíamos ejercitar dominio propio? Comida, yo sé que aquí no se vale, pero el domingo en la tarde puedes comenzar a ejercitar dominio propio. No es cierto. Quien quiere ejercitar puede ejercitar. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿En qué otra área? Dinero, lengua, ira, el celular. Por cierto, se está poniendo de moda, no estoy diciendo que se va a poner de moda, pero se está poniendo de moda en algunas iglesias que la gente deje sus celulares a la entrada o que no llegue con celulares. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que es un tremendo distractor y que mucha gente no puede controlar un aparato ahí para escuchar al Señor. Vean que hay, ¿qué más áreas? Ya dijimos, sí, ira, dinero, sexo, comida, compras, ¿no? Compras compulsivas. Es como el que dice voy a comprar 1 kilo de plátano y un garrafón de leche, ¿no? O un galón de leche, pero resulta que sales con el carro lleno. Y cuando sales con el carro lleno, dices tú, ¿por qué traes es que había martillos en oferta, había el kilo de tomate estaba 8 pesos, sí, el kilo de sal. O sea, tú dices, bueno, pero no era algo que necesitaba. ¿Pero por qué llegamos ahí? Porque no ejercitamos dominio propio. La lengua es otro miembro de nuestro cuerpo que Santiago dice que deberíamos dominarlo, pero que nos es difícil hacerlo. Entonces, vean, si yo fallo en ejercitar dominio propio en mi vida de manera regular, me voy a encontrar que esto va a ser una tentación no solamente en un área de mi vida, sino va a ser una posibilidad abierta para estar no ejercitando dominio propio en otras áreas de nuestra vida. Si yo siguiera el original en el Nuevo Testamento, escrito en griego, si yo siguiera la forma como camina o como transita la lascivia y la ira, nos daríamos cuenta que son como dos hermanas gemelas. Tú tienes a un hombre que no ejercita dominio propio sobre el aspecto sexual. Es muy seguro que este hombre sea también un iracundo. Entonces, a veces cuando yo estoy en consejería y cuando en esa consejería comienza a surgir la ira, yo estoy listo para preguntarle a ese hombre o a esa mujer, bueno, tú estás reconociendo que tienes problema con la ira, pero yo creo
o lo que el Nuevo Testamento me indica es que también tú tienes problema con ejercitar dominio propio en el aspecto sexual. Y a veces cuando le tengo que decir a esto a una persona, se sorprende como diciendo, bueno, sí estoy batallando con eso también. Pero ¿usted cómo lo supo? Bueno, pues no soy mago, simple y sencillamente son 12 meses, son como dos gemelas que caminan de la mano. No necesariamente estoy juzgando que tú tengas que estar en esa condición. Pero de forma regular el dominio propio, que no es practicado en una área, nos lleva a no ejercitar ese mismo dominio propio en otras áreas de la vida. La lengua, por ejemplo, alguien que no ejercita dominio propio sobre la lengua, posiblemente va a encontrarse siendo sarcástico, siendo chismoso, teniendo problemas con la maledicencia y siempre teniendo problemas con mofarnos de otras personas. Entonces, cuando tú tienes a esta persona a la que llamamos es el alma de una fiesta, ¿no? ¿Han escuchado ese título? Es el alma de la fiesta. Siempre está hablando, siempre está siendo el protagonista de la fiesta. Tú tienes que preguntarte si esa persona está ejercitando dominio propio sobre la lengua. Y ya se quedaron callados, ¿verdad? Pero esa es una realidad. Porque si una persona está hable y hable y hable, esa persona está ensimismada, esa persona está comunicando eso y eso lo lleva a no tener un buen dominio propio de su lengua. ¿Qué pasa con una persona que no tiene dominio propio de su lengua? Tarde que temprano va a meter la pata. San Gerson 1:1. O sea, tarde que temprano va a decir algo que no debió haber dicho. Y alguien va a ser afectado por la lengua de esta persona. Puede ser ahorita o puede ser después. Dominio propio es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Es saber decir no cuando debemos hacerlo. Una persona que dice, no voy a comer esto, no voy a decir esto, no voy a actuar de esa manera, está ejercitando dominio propio. Mira, simplemente en el uso de las redes sociales, ¿no? En el uso de las redes sociales, cada quien opina lo que le da la gana, cada quien dice lo que le da la gana. A veces hay cosas buenas, a veces hay cosas malas, pero luego hay gente que te quiere subir a un ring, ¿no? El otro día alguien me etiquetó en una cosa que estabas dando una opinión de un tema teológico, alguien le comienza a contestar a decir estás mal por esto, por esto, por esto, y luego el que había iniciado el test pone, vamos a preguntarle a Gerson González qué opina de esto. No, yo estaba tan tranquilo estudiando la Biblia cuando me pita el celular y veo, y yo me dije a mí mismo, yo me predico lo que yo ya he dicho muchas veces, hay batallas que decido de entrada no pelearlas. No pelearlas, simplemente no peleé el comentario. Pasaron 2, 3 días y esta persona otra vez, hay que preguntarle, ¿no? Yo no tengo tiempo de andar en tontadas, ¿no? Estaba bien sencillo la respuesta, era bien sencilla. Pero eso es ejercitar dominio propio, o sea, ¿por qué voy a entrar a algo que yo no quería, que yo no quise, que yo no tengo el tiempo para entrar a esto? Así es como nosotros deberíamos entender que hay que saber decir no cuando no debemos hacerlo. También dominio propio es la moderación de los deseos y de las actividades legítimas. Es como poner un freno absoluto en las áreas que son a todas luces pecaminosas. En otras palabras, hermanos, es no cruzar la línea que Dios mismo nos ha puesto para decir no la cruces. Y pareciera ser que cuando no ejercito dominio propio, tengo la idea de me voy a acercar lo más posible que sea a la raya que sé que no debo pasar, voy a andar por ahí por encimita de la raya, pero no voy a pasar. De entrada, ya estás haciendo un mal uso del dominio propio a la luz de las escrituras. De entrada tú deberías de estar lo más lejos posible de la raya, porque tu corazón y mi corazón es engañoso, tu carne y mi carne es, mi carne y tu carne sigue siendo carne. Esta carne no está cristianizada, ni la tuya tampoco. Entonces, si yo estoy cerca de la raya, posiblemente yo no me voy a dar cuenta
cuando pasé de este lado para estar en este otro lado de la raya y voy a seguir teniendo la misma idea. Voy a estar lo más cerca posible de la raya. Entonces, simplemente una pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo nos encontramos en áreas sencillas, no? Comida, bebida, sexualidad, carácter o finanzas personales. ¿Cómo nos encontramos ahí? Y esa sola pregunta, te llevaría a reconocer en qué proporción nosotros estamos fallando en el área del dominio propio. Número 8, ira. Ira es un fuerte sentimiento de desagrado acompañado de antagonismo, palabras y acciones pecaminosas que hieren el objeto de nuestra ira. Cuando tú estás enojado con una persona, cuando tú estás airado con una persona, no necesitas mucho para que el volcán explote y salga la lava, salga la lava del volcán. El volcán haga su erupción y, o sea, no necesitas mucho. Cuando tienes una persona airada, el volcán va a erupcionar si lo saludas o si no lo saludas. Si le dices buenas noches o Dios te bendiga. Digo, porque la ira se puede envolver. Vean cómo todos estos pecados se pueden envolver con papel piadoso, ¿no? Está como aquella hermana que en alguna ocasión se despidió de ti y cuando se despidió de ti te dijo, Dios te bendiga. Piadoso el saludo. Airado. Y aparte había una señal con el brazo que no era de bendición, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, puedo disfrazar mi ira detrás de algo piadoso. Y ese es el problema con nosotros los hermanos de vida nueva. Ese es el problema con nosotros los cristianos. Que podemos envolver piadosamente nuestro pecado. La ira del ser humano siempre es pecaminosa. Siempre. O sea, cuando yo digo, sí estoy enojado, pero no voy a pecar. No, sí vas a pecar. Hay una sola persona que tuvo un tipo de ira en la escritura y que no pecó, y ese es Jesús. Fue una ira santa, fue una ira justa. El momento específico de esa ira fue cuando él purificó el templo. ¿Se acuerdan? El Señor ha llamado casa de oración, pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Y entonces el Señor volcó todas estas mesas que estaban ahí haciendo comercio en la casa de oración del Padre, pero su ira no tenía el propósito de destruir al ser humano. Su ira tenía el propósito de reenfocar a estas personas que estaban fuera del lugar haciendo algo incorrecto en el propósito adecuado del Padre. Sí, solo Jesús puede hacer eso. Yo no. Tú no. Nosotros no podemos hacerlo porque nuestra ira está asociado a una idea antagónica con una persona. Entonces, cuando yo manifiesto mi ira, yo voy a destruir o un objeto o mis palabras van a destruir a la persona que está asociada con eso. Por eso es que cuando tienes una persona airada, va a haber tazas quebradas, va a haber vasos quebrados, va a haber cuadros quebrados, va a haber teléfonos quebrados. ¿Por qué? Porque tu ira te hace ejecutar algo sobre una cosa. Eso mismo sucede cuando mi ira está dirigida hacia una persona. Yo voy a destruir en alguna proporción a esta persona. Y nuevamente, este cochambre que está arraigado o pegado a nuestro corazón, lo peor que puedes hacer es como si yo estuviera exhortando a Kevin por alguna razón y yo le digo a Kevin, Kevin, ¿estás enojado por esa razón? Y entonces él me voltea a ver y me dice, yo no estoy enojado. Él me acaba de dar evidencia de que sí está enojado, porque el objeto de su ira, que puedo estar siendo yo, su ira está siendo canalizado hacia destruirme a mí. Entonces, siempre la ira es pecaminosa. Nos airamos en casa,
Nos airamos con nuestras esposas, nos airamos con nuestros hijos, nos airamos en el trabajo, nos airamos contra un hermano en la iglesia. Pero tristemente, algunos pueden canalizar o pueden airarse contra Dios. Ese sería el tipo de ira más destructivo que nosotros podemos tener. ¿Cómo esto se interpreta o cómo esto se puede explicar? Cuando Dios ha decidido en su soberanía hacer algo en lo que tú y yo podemos vernos afectados, en los que tú y yo teníamos una agenda, pero Dios tenía otra manera de establecer su agenda. Y entonces comienzo a conducirme como si Dios no hubiera sido Dios el día que decidió que esto pasara así para mi vida. Ahora, tenemos que explicar eso. Cuando eso sucede, yo no voy a poder quebrarle una taza a Dios. Cuando eso sucede, yo no voy a poder quebrar un plato a Dios. Cuando eso sucede, ¿hacia dónde yo dirijo mi mirada, mi coraje para decirle a Dios que estoy enojado? No, no lo voy a poder hacer. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando sentado en su trono. Pero entonces ese tipo de ira me hace comenzar a vivir en un estilo de conducirme que todo lo que me tenga sabor a Dios se convierte en algo a lo que yo puedo estar lacerando, estar destruyendo. Vas a la iglesia local en la que asistes, escuchas un mensaje y te parece que el mensaje es el predicador molesto contigo. Resulta que el domingo siguiente viene otro predicador y tú escuchas este mensaje y tú dices, este también la trae contra mí. Resulta que el tercer domingo tenemos a un invitado que no te conoce, que el pastor posiblemente va conociendo, predica ese mensaje y tú estás diciendo, este también la trae contra ti. Momento. Número uno, observación número uno que deberías de hacer. Estás ensimismado. La iglesia no se trata de ti. Los mensajes no se tratan de ti. La predicación es un ministerio tan sagrado y tan santo que no debería tratarse de nosotros. El héroe de cada mensaje es Jesús. El enfoque de cada mensaje es agradar al Señor. Pero llegamos allí cuando realmente nuestra ira está siendo dirigida hacia Dios y como no podemos quebrarlo y como no podemos dañarlo con nuestras palabras y como no podemos ofenderlo, voy a tomar o una cosa o un objeto al que sí pueda dañar para hacer eso. Y creo que lo cité el primer día, como dice Tripp, este es el cáncer más grande de una iglesia. Eso es lo que roba, esto es lo que debilita, esto es lo que empobrece el corazón de un oyente. Yo le he dicho a personas, y posiblemente estás aquí y te lo he dicho en algún momento. Yo le he dicho a personas cuando me han mostrado este particular de su corazón, yo les he tenido que decir, no te está siendo muy benéfico venir a esta iglesia a escuchar la palabra, al menos que tú corrijas tu corazón. Porque así sea yo o sea otro, tu problema no es el predicador. Tu problema es que no estás en la línea donde Dios quiere que tú estás. Y la ira es un tremendo problema. Justificamos nuestros actos de ira porque nos sentimos ofendidos. Justificamos nuestros actos de ira porque nos sentimos ofendidos, porque nos sentimos vulnerados por otras personas, pero no hemos rendido esta área al Señor y no hemos muerto a nuestros derechos. Número 10, juzgar a los demás. Sí, y me hiciste pensar en una conversación que yo tuve con una persona. Esa persona nació en esta congregación, en algún momento se fue de esta congregación a otra iglesia. Después de que ha estado en esa iglesia, estuvo en 2 o 3 congregaciones más. Esta persona
escucha prácticamente todo lo que damos, escucha los devocionales, escucha las enseñanzas. A veces me regresa una llamada para decirme de algo que Dios le habló en un mensaje y yo digo, ah, caray. Hasta que un día le hice la pregunta, bueno, ¿por qué no vuelves? Me hace pensar que tú escuchas más predicaciones de algunos hermanos que vienen entre domingo y jueves y que escuchas todo lo que nosotros estamos haciendo y eso me llama la atención porque la pregunta que yo tengo que hacer, ¿por qué no vuelves? La respuesta fue por vergüenza. Entonces, hermanos, estamos hablando de cosas que son reales. Eso es real y nuestro corazón está comprometido de una manera mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Número 10, juzgar a los demás. Hay que entender la palabra juicio en la dinámica del Nuevo Testamento, porque por un lado, Jesús en el Sermón del Monte nos dice que no debemos juzgar y la perspectiva o el panorama en el que Jesús dice que no debemos juzgar es que lo que él dice es primero tenemos que observarnos a nosotros mismos. O sea, el juicio justo que Jesús mismo está estableciendo en el Sermón del Monte es este. ¿Vas a juzgar? Detente antes de juzgar. Primero evalúa tu propia vida. Primero ve la gran viga que hay en tu ojo, un pedazo enorme de madera, que antes de ver una pequeña maderita, una pequeña astilla en la vida de otra persona. Eso es la proporción del Sermón del Monte. Después el Nuevo Testamento nos llama a juzgar a los falsos maestros. Nos llama a juzgar la mala enseñanza. Vean que este tipo de juicios son dos cosas completamente diferentes. Por un lado, si yo voy a juzgar la vida o la conducta de una persona, lo primero que tendría que hacer es examinarme a mí mismo. Pero por otro lado, si yo tendría que juzgar la enseñanza de una persona, yo debería tener al estilo de Primera de Juan capítulo 4, cuando Juan está mandando y diciendo que hay que discernir todo espíritu. Entonces yo escucho la enseñanza de una persona, de un maestro, de un predicador y bueno, la primera vez que yo escucho a alguien, yo tengo que estar así como atento a Primera de Juan 4 y tratar de discernir qué es lo que este hombre me está diciendo y de la manera que me está alimentando. Son dos cosas diferentes, pero juzgamos a otros, o lo que quiero decir es juzgamos a otros cuando estos tienen preferencias y prácticas distintas a las nuestras. Con ello, o sea, cuando yo juzgo a una persona que creo que practica diferente que yo, cuando yo juzgo a esta persona, el problema con eso es que me acabo de adjudicar el papel de Dios. Ahora, acabo de pasar por este pasaje de Romanos 3 y de Romanos 2, donde hemos visto cómo es el juez, cómo es el Señor como juez. Como juez, Él es justo. Pero como jueces nosotros somos injustos. Yo me puedo equivocar cuando juzgo a una persona. O sea, yo puedo ver el embalaje de una persona, puedo ver el rostro de una persona y cuando voy viendo, cuando me voy acercando a esta persona, yo digo, ay, es de pocos amigos. Y luego me dice que es cristiano, ¿no? Y yo digo, Señor, pues sí, ¿por qué lo salvaste? ¿Por qué no le cambiaste el rostro también? Y él me puede contestar, el Señor me salvó, pero me dejó el rostro como testimonio, ¿no? Entonces ya lo acabo de juzgar simplemente por su rostro. Pero mira, yo he conocido gente que tiene una cara dura, una expresión difícil de entender o de descifrar sus rasgos, que son un amor en el Señor. Entonces lo que quiero decir es, no nos podemos ir por la finta. Porque a veces la manera como voy a juzgar va a ser una manera inapropiada o una forma inadecuada. Y necesitamos cuidarnos de eso. No adjudicarnos el papel de Dios. Romanos 14, versos 4 al 5. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Observa lo que Pablo dice
en una época donde la esclavitud está funcionando en el Imperio Romano. O sea, es común hablar de amos y de siervos. Entonces dice Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al siervo o al esclavo de alguien que tú no eres su amo? O sea, ¿quién pudiera conocer a ese siervo o a ese esclavo mejor que su amo? Nadie. Es como cuando tú vas a un hogar y tú dices, bueno, yo estoy buscando que uno de tus hijos tenga estas cualidades. Te dicen estas cualidades, no has terminado de escuchar las cualidades que están buscando y tú dices, bueno, es Margarita o es Juanita. Hace poco mi esposa y yo platicamos con una persona, a esa persona le hicimos un par de preguntas para tratar o ayudar de definir un poquito la visión o la carrera que Fernanda quiere estudiar. Y entonces, cuando mi esposa le hace una pregunta a este hermano, le dice, ¿tú pudieras ayudarme a definir el tipo de persona que debería estar haciendo esta tarea? Él comenzó a describir y cuando él describió el perfil de una persona, él nos dio 5 cosas. ¿Qué crees? Las 5 cosas tenían palomitas. Y eso fue tuvimos tanto descanso porque esta es una persona que está en ese medio y eso nos ayudó a entender, bueno, posiblemente nuestro juicio no fue el más preciso o el más exacto porque no es una área en la que nosotros nos desenvolvemos. Pero en la misericordia de Dios, Dios nos puso a esta persona frente a nosotros que labora o que tiene todo su efecto y su afecto por estas áreas y cuando Él nos describe cómo Él vería a una persona, resulta que describe a nuestra hija. ¿Qué es lo que quiero decirte con eso? A veces juzgamos cosas que no entendemos, a veces juzgamos cosas que no sabemos, a veces destruimos a gente sin ver realmente todo lo que hay detrás de él, porque tomamos el lugar de Dios. La mayoría de veces se juzga en nuestros días por cuestiones doctrinales y podemos llegar a desarrollar un espíritu de crítica que llega a ser algo destructivo para las personas. Pero si no cuidamos eso, finalmente eso nos va a destruir a nosotros mismos y nos va a aislar y nos va a dejar solos. Porque nadie va a estar al nivel tuyo o mío en ese sentido. Número 11, envidia y celos. Y yo he hablado bastante de eso en Génesis 4, cuando observamos detenidamente el pecado de Caín y cuando me tomé estas 5 semanas para observar el contexto de ello. Entonces simplemente voy a decir algo. Dentro de tu corazón, dentro de ese aspecto, de esa área de nuestras vidas, hay un perro que ladra, que te invita a tener egoísmo, envidia, a celos, que te invita a tener rivalidad con otras personas. Y yo creo que hemos hablado bastante de que ese perro va a estar allí. Por lo tanto, tenemos que aprender a domarlo, a amarrarlo, a silenciarlo. Y lo hacemos cuando damos pasos prácticos, como lo que yo ya dije en mi ejercicio con otros pastores. Yo ya lo dije. Número 12. Voy a ir al final de esta lista. Sé que puedo quedarme. Miren, hermanos, hay un montón de pasajes que pudiéramos tomar en cada uno de estos pecados. De cada uno de estos pecados pudieran salir series de sermones. Pero yo quiero darles el paquete completo y simplemente porque lo quiero tener todo servido en la mesa. Número 12, pecados de la lengua. Pecados de la lengua. Chisme, mentira, calumnias, palabras ásperas, insultos, sarcasmos, mofarnos o ridiculizar a otros. Todos pecados asociados con la lengua. O sea, para que eso se dé, tienes que usar tu lengua. ¿A quién de nosotros nos gustaría que alguien viniera y nos dijera, eres mentiroso? ¿A ninguno? A ninguno de nosotros nos gustaría que viniera el hermano que está enseguida y te dijera, hermano,
¿Cuándo vas a dejar de ser chismoso? Con todo cariño. ¿Sí lo ven? O sea, no nos va a gustar, ¿cierto? Yo recuerdo a este pastor, eh, ahora él está con Alzheimer y tiene años en una clínica de descanso. Su esposa recién acaba de morir, pero recuerdo a este hombre era sumamente manso para hablar, tranquilo para hablar, tenía un espíritu muy afable. Y yo recuerdo que en una ocasión le escuché decir, hay una cosa que mi alma aborrece. Como pastor hay una cosa que yo he detectado que mi alma aborrece. Y es, dice, que la gente te mienta. Aborrezco que la gente me mienta, dice. No sé por qué en la providencia de Dios el Señor te permite saber cosas de la gente que después la gente viene y te dice mentiras. Y entonces él con mucha tranquilidad dice, en el ejercicio pastoral uno tiene que aprender a soportar las mentiras de otras personas y hacerle creer a esas personas que les creíste la mentira. Yo todavía no llego a ese nivel. Yo todavía no llego a esa mansedumbre de saber, de tener todos los datos y de que en mi propia cara alguien me esté diciendo una mentira y yo teniendo todos los elementos, sepa que lo que me están diciendo es una mentira. Hermanos, dejé los pecados de la lengua al final, porque de alguna manera o en alguna perspectiva muy clara, todos nosotros los practicamos. Por cierto, exagerar también es mentir. Y todos exageramos, ¿verdad? O medias verdades, ¿verdad? O sea, es mentir finalmente. Entonces, mira lo que dice Mateo 12:36. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuentas de ella en el día del juicio. Toda palabra vana, vana, ociosa. Entonces, esta categoría es tan amplia que yo no podría hacer justicia. Nuevamente pudiera tomar chisme y desarrollarlo, mentira y calumnia y pasar mucho tiempo en este asunto. Esta categoría nos lleva a mucho más, pero simplemente quiero hacerte ver y que tú pienses que muchas veces hemos fallado en esto, hemos faltado en esto, hemos practicado esto. Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Necesitamos recordarnos esta verdad. La soberbia nos lleva a un punto horrible, a un punto de decir, yo no necesito hacer esto, yo no necesito arrepentirme de esto, yo no necesito confesar esto. No, hermano, sí necesitas hacerlo, pero la única manera de salir de ese punto es que la gracia de Dios te sea otorgada para ello. ¿Cómo surge eso? Viniendo delante de Dios en confesión y en arrepentimiento por tu propio pecado. Entonces yo voy a terminar dando 7 instrucciones para enfrentar nuestro pecado. Directamente de la Biblia, ya identifiqué estos pecados, no son los únicos, pudiéramos identificar más y como ya lo mencioné, pudiéramos seguir hablando de ellos. Pero hay 7 cosas que la Biblia me dice a mí que yo puedo hacer cuando identifico estos pecados. Número 1, debemos poner cualquier pecado bajo la luz del Evangelio. Debes poner cualquier pecado que practicas, cualquier pecado que estás reconociendo bajo la luz del Evangelio.
no bajo la luz de relaciones, no bajo la luz de intereses, no bajo la luz de la conveniencia, no bajo la luz de mi orgullo, no bajo la luz de mis inquietudes, no, bajo la luz del Evangelio, tal como Colosenses 2:13 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en una cruz. Observa lo que Dios hizo en el momento que nos salvó. Nos dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos nuestros delitos. ¿Qué hago cuando reconozco que soy envidioso? ¿Qué hago cuando reconozco que soy chismoso? ¿Qué hago cuando reconozco que tengo problemas para practicar dominio propio? Vengo y pongo este pecado en el lugar preciso donde lo debo poner, delante del Señor, delante de la luz del Evangelio, reconociendo que el perdón de nuestros pecados incluye que Dios mismo ha acreditado a nosotros una justicia que nos es imputada, es decir, que no la merezco, que no la he obtenido. Dios viene y nos coloca en una nueva posición en Cristo, pero hay dos gloriosas verdades que el Evangelio me recuerda. Número uno, me recuerda que nuestros pecados, todos, fueron perdonados por Dios. Segundo, el Evangelio me recuerda que Dios nos acepta como personas justas gracias a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este es el recordatorio del Evangelio. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivadas de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, yo necesito poner estos pecados remanentes bajo la luz del Evangelio. Entender que si estos pecados de alguna manera están saliendo a pasear, una y otra vez, saliendo a pasear, yo necesito reconocer que hay un conflicto que yo no he traído a la luz del Evangelio. Porque nuestra carne lamentablemente así es, hermanos. Cuando nuestra carne sale a pasear, no sale nada más el diezmillo, sale toda la parrillada, todita. Por eso Gálatas 5, como leíamos ayer, dice, anden pues en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su propia carne. Entonces necesito poner estos pecados a la luz del Evangelio. Número 2, necesito aprender a depender del poder habilitador del Espíritu Santo. Aquí está nuevamente la envidia. ¿Qué hago con ella? La traigo al poder habilitador del Espíritu Santo. Confío que el Espíritu Santo me ha dado poder y me está dando poder para vencer sobre este pecado en particular. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Aquí está. Si mi parrillada sale a pasear, voy a morir en ese intento de estar peque y peque y peque. Pero vean lo que dice Pablo. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es decir, Dios me ha dado el recurso a través del poder habilitador del Espíritu Santo para vencer sobre estos pecados. Como decía el pastor Fernando ahorita, va a haber momentos en los que nos vamos a irar. Pero entonces cuando viene esta ira a querer explotar, ese es un buen momento para orar y decir, Señor, aquí está otra vez mi ira, quiere salir a pasear. Por favor, visítame con el poder de tu Espíritu para vencer sobre esto. Bueno, eso nos daría una condición como, no tiene que ser algo religioso, como para hincarte o levantar tus manos, pero eso sería claramente la actitud que Pablo dice cuando él dice, orad sin cesar.
Orad sin cesar es esto, que yo puedo estar iniciando el día y resulta que a las 10 de la mañana estoy siendo invitado en mi carne a airarme. Entonces yo estoy en mi carro, yo estoy en mi oficina, yo estoy en cualquier otro lugar. Simplemente hablo con Dios en la intimidad y digo, oh Señor, otra vez este perro mío quiere salir a pasear. Dame el poder por tu Espíritu Santo de poder vencer. Hermanos, si nosotros hiciéramos eso continuamente, vas a entender lo que es orar sin cesar. Vas a entender lo que es buscar al Señor en todo momento y en toda adversidad de nuestras vidas. Vean qué glorioso es que Pablo dice, el Espíritu va a venir sobre nosotros para poder ser victoriosos sobre la carne. ¿Cuál es el problema con esto? Que hemos tratado de resolver el problema de nuestra ira con más ira. Hemos tratado de resolver el problema de nuestra envidia con más envidia. Hemos tratado de solucionar los problemas de la lengua practicando el pecado de la lengua. No es así. No es así. Debemos dejar de pelear con nuestras propias armas, debemos dejar de pelear con nuestra propia voluntad, debemos dejar de armar en nuestra mente cómo las cosas deben de suceder y necesitamos confiar plenamente en el poder del Espíritu Santo. No importa tu experiencia, no importa las victorias pasadas obtenidas, nosotros necesitamos depender del poder habilitador del Espíritu Santo. La biografía de Carlos Spurgeon es increíble, este hombre al que se le llamó el príncipe de los predicadores, este hombre que escribió no sé cuántos libros, que tenía ministerios por doquier, que en su época fue todo una revolución. Por cierto, estaba lleno de detractores. La prensa andaba detrás de él, escribiendo en su contra, diciendo que era un payaso en el púlpito. Tú lees sus libros y tú dices, no sé cómo pudieran decir de este hombre esto, pero las 2, 3 biografías que yo he leído de él, hay un momento siempre que me impresionan en las diferentes plumas que han escrito biografía y aún en la propia biografía que una persona muy cercana a él escribió. Y es que cuando Spurgeon se dirigía al púlpito, cuando él estaba listo después del último himno para subir las escaleras al púlpito, este hombre comenzaba a decir, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Subía con un bosquejo, predicaba su bosquejo, ese bosquejo al jueves siguiente iba a estar en la prensa en no sé cuántos países del mundo. La gente cercana a él en su predicación decían que este ejercicio de Spurgeon no solamente era de ida al púlpito, sino que cuando él bajaba, él venía diciendo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bueno, no somos Spurgeon, no les estoy diciendo que ese tiene que ser, pero simplemente esto nos hace recordar que aún la gente que pudiera tener como la idea de que está haciendo un ejercicio de ir a predicar como regularmente lo hizo por décadas, pudiera llegar el momento en el que no necesita el Espíritu Santo. Y nuevamente nuestra carne nos va a invitar a ejercitar la carne en vez de andar y de ser llenos del Espíritu Santo. Número 3, aunque dependemos de la obra del Espíritu Santo, a la par debemos reconocer que debemos dar pasos prácticos. Es decir, por un lado, dependemos del Espíritu Santo y por otro lado, somos responsables. Eres responsable de tu respuesta. Eres responsable de la manera como tú vas a tratar con tu propio pecado. No eres responsable de la manera como otros van a tratar con su pecado. No. Pero sí eres responsable de la forma y de la manera como tú mismo vas a tratar con tu pecado. ¿Cuál es nuestro énfasis? Nuevamente, nuestra carne nos dice, enfócate en alguien más. Ve los pecados de alguien más. Señala los pecados de alguien más. Critica los pecados de alguien más. Hermano, eso no te sirve de nada. Eso nomás te sirve para crecer en orgullo moral. Yo estoy bien, la hermana Josefina está mal.
No me sirve. No me sirve. No va a abonar a tu crecimiento espiritual. No va a ayudar a tu crecimiento espiritual. Entonces, velo en tu propia carne, no lo veas en la otra. Mi tendencia natural es poner énfasis en otros y descuidar mi propio corazón delante de Dios. Pero el Espíritu Santo obra en nuestra santificación y por otro lado nosotros debemos de tener énfasis en nuestra santificación también. Es decir, tenemos que ser intencionales en la manera como queremos seguir al Señor. Número 4, debemos identificar áreas específicas de pecados aceptables. Debemos identificar áreas específicas de pecados aceptables. ¿Qué haces con esa lista de 13 pecados que yo señalé? Que si tan solo fueras a los pecados de la lengua, pues yo ya señalé varios pecados de la lengua que se pudieran desprender. ¿Qué haces con esta lista? Sencillo. La tomas en completo y vas señalando, siendo sincero. Bueno, el pastor dijo ira, pero yo no soy iracundo. Bueno, espero que sea sincero. Le pones una crucecita. Ah, pero sí soy envidioso. Le pones una palomita. Y luego que identificas esos pecados, los pasas a través de estas 7 instrucciones bíblicas. Comienzas a tratar con el pecado. Hermanos, eso es ejercitarnos para la piedad, como ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, ¿quieres un ejercicio? Aquí está un ejercicio. Tomas los pecados y ejercítate en examinarte y en poder saber qué vas a hacer con ese pecado. Número 5. Debemos emplear alguna escritura específica para cada pecado sutil. Necesitas atacar estos pecados sutiles en tu vida con escrituras, no con emociones. ¿Se acuerdan lo que veíamos en revisionando esta mañana? Que una visión es consistente con las escrituras. Si vas a enfrentar pecados ocultos en tu vida, necesitas hacerlo desde la espada de doble filo que va a derribar y que va a destruir nuestra mente completamente. Que va a derribar este pecado que está asociado, que está haciendo como cochambre en mi corazón. Fíjense lo que el Salmo 119:11 nos recuerda. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Dígalo conmigo. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, si yo tengo identificado este pecado, yo necesito buscar estas citas en la Biblia que enfrentan ese pecado. Hace algunos años, cuando nosotros comenzamos a educar en el hogar, hubo alguien que nos regaló un librito. Es para niños. Pero este librito es simplemente una colección de pecados. Los voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, está el pecado de la amargura. Te da una definición de qué es amargura. Te da todas las citas de la Biblia donde se habla de amargura. Te dice por qué no un creyente debería tener amargura. Y finalmente te dice la bendición de un creyente que está venciendo sobre amargura. Es una colección de pasajes bíblicos. O lo voy a decir así, es una teología bíblica de los pecados que la Biblia describe. Pero es para niños. Es para ayudar a los niños que estaban siendo criados en hogares cristianos para que ellos pudieran comenzar a discernir o a entender cómo vencer sobre el pecado. Solo es para niños. Solo que cuando uno aconseja a gente grande, se da cuenta que los pecados de los niños puede también estar asociado con gente grande. Entonces, últimamente hay algunos aquí que han pasado por mi oficina en consejería y yo les digo, mira, te voy a regalar un libro, lo tengo en PDF, pero es para niños. Entonces a la vuelta de 2, 3 días ellos me hablan y me dicen, ¿por qué fuiste tan enfático en decirnos que era para niños? Si básicamente lo único que el libro hace es decirte el pecado y mandarte a la Biblia a todos estos pasajes. Ah, bueno, es que así me dijeron a mí que era para niños. Entonces, bueno, posiblemente a tus niños les sirve. No es para ti, pero úsalo con tus niños. Bueno, no lo vendo, está en PDF. Solo para el que lo pide,
se lo puedo mandar para sus niños. Porque esa es la manera como lo haces. Identificas el pecado y luego sacas la espada de doble filo para tratar con el pecado de una manera bíblica. Eso nos lleva a que posiblemente algunos tendrán que memorizar pasajes en contra del pecado, algunos que tendrán que reflexionar pasajes, algunos tendrán que orar pasajes directos para ir venciendo sobre pecados específicos. Cuando lees la Biblia y realmente la Biblia comienza a hablar a tu corazón y a tu vida y a sensibilizar áreas claras en tu vida, lo he dicho últimamente, la mejor forma de leer la Biblia es detenerte y orar. Hay un verso que te está golpeando, que te está hablando a ti mismo, detente, no vayas al otro verso. No leas el capítulo completo si no lo quieres hacer. Detente y dobla tus rodillas, pide perdón al Señor, ora ese verso, vuélvelo a orar, vuélvelo a leer en la tarde. Permite que la palabra realmente sea hecha tuya. No tienes que llenar con una palomita el cuadrito del día. Deja que la palabra de Dios realmente parta lo que tenga que partir en tu corazón y en tu mente. Número 6. Debemos cultivar la oración para pedir por los pecados que hemos tolerado en nuestras vidas. Debes ser sincero con Dios. Si no vas a ser sincero con nadie más, debes ser sincero con Dios. Debes cultivar una oración de confianza, de seguridad, de crecer en el entendimiento de lo que Dios te está dando y decir, sí, Señor, soy mentiroso, líbrame de la mentira. Sí, Señor, soy perezoso, líbrame de la pereza. Necesitas enfrentar tu propio pecado con tu oración, porque esta es la manera como claramente dependemos del Espíritu Santo y de la palabra. Deberíamos orar de manera planificada y consistentemente por mis pecados. A este mismo pastor que le escuché decir de la mentira que ya cité, le escuché en alguna ocasión decir, el mayor tiempo que yo paso de rodillas delante de Dios no es por mi congregación, no es por los países que visito predicando, no es por el ministerio. El mayor tiempo que yo paso de rodillas clamando al Señor es tratando con mi propio pecado. Es diciéndole al Señor, otra vez fallé en esto, otra vez fallé en esto otro. Estoy aquí, reconozco que esto es algo que está lacerando mi alma. Y número 7 para terminar. Involucra a otros creyentes en tu lucha contra el pecado. Involucra a otros creyentes en la lucha con tu pecado. Eso puede tener varios tenores. Un tenor pudiera ser que yo estoy rindiendo cuentas a otra persona de cómo estoy luchando contra mi propio pecado. Otro tenor pudiera ser que yo estoy orando con esa persona para poder vencer sobre mi propio pecado. Pero tenga cuidado, nada más tenga cuidado en algo. No tome a una persona que está librando una batalla similar que usted. Déjelo explico por qué. Si usted está librando una batalla con la amargura y le va a rendir cuentas a un amargado, eso no sirve. Porque ese amargado nunca le va a decir con claridad en qué está mal. Si usted está librando una batalla con un mentiroso, no busque a alguien que está librando una batalla con un mentiroso porque van a retroalimentar la mentira y va a llegar el momento en que van a justificar su pecado. Entonces salga y busque a quien tiene que buscar para decir, mira hermano, estoy batallando con esto. Posiblemente ese hermano, que no es perfecto tampoco, te va a decir, mira hermano, yo también en algún momento de mi vida he batallado con esto, pero creo que sería benéfico ayudarnos. El problema simplemente es impedir que esta situación, en vez de menguar, crezca. Miren en la sabiduría de la Biblia, Eclesiastés 4:9, más valen dos que uno solo. Pues tiene mejor pago por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levanta a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante.
Entonces yo no necesito, en este sentido de rendir cuentas, en este sentido de poder involucrar a otros creyentes en mi lucha. Si yo caigo, yo necesito que alguien que está de pie me levante. Si yo caigo y resulta que allá en la lona encuentro a otro que está caído, pues yo voy a necesitar una grúa menchaca para que nos levante a los dos, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, funciona así. No significa que este hermano que me está dando la mano para ayudarme a levantarme siempre va a estar erguido, porque él también es un pecador. No significa que siempre va a estar en la posición de hacer esto. A lo mejor al día siguiente el que va a caer es él y a mí me va a tocar levantarlo. Pero sea cuidadoso en el sentido simplemente de poder identificar por qué el Señor nos llama a ser parte de una comunidad, a ser parte de una iglesia local donde tenemos esta colección de hermanos y hermanas, adultos, ancianos, niños. Bueno, porque en la dinámica de Dios el crecimiento espiritual se da de esa manera, se da en comunidad, no se da aislado. Cuando una persona se aísla o simplemente se está juntando con personas que tienen su mismo pecado o su propio pecado, no tienes esa dinámica de libertad. La dinámica es contaminación. Entonces, si vamos a guardar nuestro corazón, vamos a tener que reconocer, estamos enfrentando una batalla campal. Una batalla campal entre nuestro corazón que ha sido redimido por el Señor, pero el pecado remanente que está queriendo salir a pasear todos los días de nuestra vida. Oremos. Señor, cuántas gracias te damos que en tu inmensa bondad, misericordia, tú nos permites poder tomar todo esto y ponerlo junto. Todos aquí hemos pecado, yo primero y mis hermanos también. Todos aquí hemos pasado la línea, yo primero y mis hermanos también. Todos necesitamos de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder hacer las cosas adecuadas. Te pedimos perdón cuando hemos querido controlar, te queremos pedir perdón cuando hemos querido señalar los pecados de otros y no ver que los nuestros son espantosos. Te pedimos perdón cuando hemos querido asumir cosas, Señor, que no deberíamos haber asumido y posicionarnos en cosas o en situaciones donde nunca debimos estar, pero nuestra carne nos llevó allí. ¿Cuánto necesitamos en verdad ser honestos? ¿Cuánto necesitamos en verdad ser sinceros delante de ti para poder apropiarnos de todas las bondades, de todas las verdades que tu palabra nos muestra? Señor, que no seamos como este proverbio nos ha dicho, que no seamos una ciudad destruida, una ciudadela sin muros, sin protección, porque no ejercitamos dominio propio. Necesitamos verdaderamente la gracia de tu Espíritu Santo dándonos poder para tratar con estos pecados. Y yo pido que tu palabra pueda ser una vez más exaltada en nuestras vidas de tal manera que el resultado de esto, como lo he dicho desde el día de antier, es que nos visites con arrepentimiento, es que nos visites con transparencia, es que nos visites con un avivamiento donde realmente estamos confesando nuestras faltas delante de ti y porque las confesamos delante de ti no tenemos problemas de enfrentarlas y decírselas a otros. Señor, solo tú puedes hacer esto y solo tú puedes darnos un espíritu nuevo, un corazón arrepentido, un corazón libre de dureza, Señor. Así que mientras examinamos nuestro corazón, danos libertad por el poder de tu Espíritu Santo.
que todos aquí, empezando conmigo, podamos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y pedimos todo esto para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén y amén.